Introducción a la anatomía. La anatomía es el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. El término anatomía proviene de la palabra griega temnein, que significa cortar. Por lo tanto, tradicionalmente el estudio de la anatomía está ligado etimológicamente a la disección. Cortar y separar. En otras palabras, la práctica que consiste en separar tejidos orgánicos de una planta, un cadáver o el cuerpo de un animal para estudiarlas anatómicamente. Reseña histórica de la anatomía. Cultura egipcia. La principal fuente de conocimientos anatómicos proviene de los embalsamamientos de cadáveres, en donde al preparar a sus muertos tenían que extraerles las vísceras, tales como pulmones, corazón, intestinos, etc. Cultura griega. Destaca Hipócrates, principal figura dentro de la medicina, el cual plasmó sus experiencias de anatomía en su libro Corpus Hippocraticum, en el que contenía desde orientaciones sobre anatomía y cirugía de cráneo hasta operaciones para curar cataratas. Edad antigua. Se tiene como principal figura al médico griego Galeno, quien produjo más de 125 volúmenes, entre los que figuraban tratados sobre el movimiento de los músculos y el intricado funcionamiento de los nervios, y no menos de 17 libros sobre los usos de diversas partes del cuerpo. Todas sus obras mostraban una gran influencia religiosa, tanto que consideraba que existían espíritus en el torrente circulatorio. Edad Media. Llegado el Renacimiento, personajes como Leonardo da Vinci pudieron realizar profundamente estudios anatómicos sobre cadáveres y realizar, como él, diversos tratados. Edad Moderna. Destacan grandes médicos y anatomistas por sus observaciones y descubrimientos en el ámbito anatómico. Destaca Andrés Vesalio, quien practicó centenares de disecciones en cadáveres, con lo que pudo refutar muchas afirmaciones de Galeno, y con base a sus observaciones escribió el libro llamado De Humanis Corporis Fabrica, sobre la fábrica del cuerpo humano. Edad contemporánea. Se encuentra una gran cantidad de anatomistas, unos de los más importantes, Leo Testud y M. Latarjet, médicos franceses autores de una de las obras más completas de anatomía, Tratado de Anatomía Humana, que escribieron basándose en la observación directa de cadáveres. Divisiones o subdisciplinas de la anatomía. Principalmente la anatomía se divide en macroscópica y microscópica según el tamaño de la estructura estudiada. Sus respectivas divisiones y subdisciplinas permiten comprender mejor su extensión e importancia, y demuestra que como ciencia básica sigue siendo relevante y constituye un tronco integrador que relaciona distintas temáticas. Anatomía sistémica o descriptiva. Estudia la forma, tamaño, estructura y relaciones de los órganos del cuerpo humano. Estudia el cuerpo por sistemas y aparatos. Anatomía regional o topográfica. Estudia el cuerpo humano por regiones corporales en relación a los órganos que se encuentran en las mismas. Anatomía microscópica o histología. Estudia los tejidos y su manera de agruparse para constituir órganos. Anatomía del desarrollo o embriología. Estudia las modificaciones que sufre el organismo desde su concepción hasta su senectud. Estudia la anatomía del embrión, del feto y del recién nacido. Anatomía de superficie. Es el estudio de las características o morfología superficial del cuerpo, por ejemplo, relieves de huesos y músculos, y proyección de órganos en la piel, a través de métodos clásicos de examen físico del cuerpo humano. Anatomía radiológica o imagenológica. Estudia la anatomía del cuerpo y los órganos que la componen mediante radiografías y o imágenes. Como puede verse, la anatomía es una ciencia básica que abarca distintas ramas o disciplinas con enfoques propios y específicos, que se complementan entre sí. En su conjunto permiten adquirir una visión más global y una comprensión más acabada del estudio del cuerpo humano. ¿Cuál es la diferencia entre anatomía y morfología humana? La anatomía es la ciencia que estudia las estructuras de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, ubicación, disposición y la relación entre sí de los órganos que las componen. La morfología humana es la disciplina que estudia el origen y desarrollo del ser humano a partir de una célula,
la forma como se van organizando los diferentes tejidos y los diferentes órganos. Bueno, continuando con el punto 1.1.2, explicaré en qué consiste la posición anatómica. Esta se usa como posición de referencia para describir el sitio, la dirección de diversas estructuras o partes del cuerpo. Tenemos que tomar en cuenta que la posición anatómica se basa en una serie de puntos para establecerla, como puede ser el punto 1, que bueno, establece que la persona debe de estar en bipedestación, o sea, en dos pies, y debe de estar sobre una superficie horizontal. La segunda establece que los miembros inferiores del individuo deben de estar juntos, pero los pies paralelos y los dedos hacia adelante. Como tercer punto tenemos que el cuerpo debe estar erguido, o sea, ser recto. Y como cuarto tenemos que los miembros superiores deben de estar a los lados, con las palmas de las manos mirando hacia adelante, con los dedos rectos y juntos, exceptuando los pulgares, ya que estos estarán dirigidos hacia adelante. Después de la posición anatómica viene siendo los planos anatómicos. Bueno, ellos tienen como función el poder ubicar un órgano en el cuerpo para poder relacionar la parte de un cuerpo, órgano u órganos entre sí. En resumen, tienen como función el que nosotros estemos orientados. Ahora, solo va a haber tres planos anatómicos principales, los cuales van a ser el plano sagital o vertical, el plano coronal o frontal y el plano transversal, horizontal o axial. Bueno, el plano sagital, que es el primero, se va a dividir a su vez en dos planos diferentes, el cual será el plano medio sagital y el plano parasagital. Para entenderlo mejor, el plano sagital es un plano vertical que va desde arriba de la cabeza, partiendo en dos partes el cuerpo, y estos van a ser simétricos, ¿ok? Ahora, el plano medio sagital divide el cuerpo en parte derecha e izquierda simétricas, o sea, desde la cabeza hasta los pies, siguiendo la línea media, partiendo el cuerpo en dos partes simétricas. Pero el plano parasagital también divide en parte derecha e izquierda, pero estas partes no son simétricas. Puede dividir desde aquí, llegando desde la cabeza hasta los pies, pero estas partes no van a ser simétricas. Bueno, después del plano sagital y sus dos partes, seguirá el plano coronal. El plano coronal va a dividir el cuerpo en una parte superior, bueno, parte sí, superior y posterior. Este plano divide en forma frontal al cuerpo. Ahora, después del plano coronal, seguirá el plano transversal, el cual va a dividir órgano en una parte superior y una parte inferior. Este plano pasará de forma horizontal a dividir la cintura. Bueno, después de todo esto, seguirán los términos de movimiento. Para empezar a nombrar cada movimiento se debe de tomar como referencia un plano anatómico. Tomaremos el plano sagital. Con este describiremos los movimientos que van hacia el frente, atrás y abajo. Para el caso de la columna, la cadera, el codo, la muñeca y los dedos de las manos, bueno, siempre habrá una flexión y una extensión al momento de doblar. Se le llamará flexión al momento de dejar de doblar y al volver a su forma original, dependiendo de la parte del cuerpo que doblemos, se le llamará extensión. Habrá casos aislados como el del hombro, la rodilla, los dedos del pie y del tobillo, donde la flexión y la extensión tienen una diferente forma de verse, como lo podemos ver aquí, que el hombro tiene una hiperflexión. Bueno, ahora, si tomamos el plano coronal, este describirá los movimientos que van de los lados, o sea, de un lado hacia otro. Y aquí veremos una flexión o inclinación lateral hacia la derecha o hacia la izquierda, en el caso de la columna, como se puede ver aquí, a la derecha y a la izquierda. Ahora, para la cadera, hombros, omóplatos, dedos del pie y de la mano, habrá una abducción, la cual será el movimiento que separa un segmento del cuerpo de su línea media, y una aducción que será el movimiento el cual regrese a su posición original a la parte que se movió, como lo podemos ver aquí. Cuando esta se
se estira, pues será una aducción, y cuando ésta regresa a su forma original, será una aducción. Ahora, después del plano coronal, seguirá el plano transversal. En este se tomará de referencia la rotación para el cuerpo. Para la columna solo habrá rotación hacia la izquierda y rotación hacia la derecha, como se puede ver en la imagen. Bueno, para el caso de la rodilla, la cadera y el hombro, el movimiento que se haga hacia la izquierda se le llamará rotación media o interna, y el movimiento que hagamos hacia la derecha se le llamará rotación lateral o externa. Siguiendo de esto, seguiremos con los términos de relación. Para los términos de relación tendremos 8 tipos, los cuales serán el cefálico, como bien lo podemos ver en el esquema, el caudal, el ventral, el dorsal, el medial, lateral, proximal y distal. Bueno, el término cefálico hará referencia a la cabeza, o sea, en términos anatómicos este término será sinónimo de la palabra superior. El término caudal vendrá significando cola, lo que se refiere hacia abajo, por lo tanto tendrá sinónimo de la palabra inferior. El término ventral viene del vientre y este quiere decir hacia adelante, y este tendrá sinónimo anterior. Bueno, después del ventral vendrá el dorsal, ¿ok? Se referirá a la parte de atrás del cuerpo, por lo tanto el dorsal significará posterior. El término medial significa más cerca de la línea media del cuerpo. El lateral significa más lejos de la línea media. El término proximal querrá decir más próximo o más cerca al punto de origen o inserción. Y el término distal significará más lejos del punto de origen o inserción. Después de esto seguirán los términos de lateralidad, los cuales van a ser 4, que es unilateral, bilateral, ipsilateral y contralateral. Bueno, el término unilateral, que es el primero, significará que el órgano se encuentra en un solo lado. El término bilateral significa que el órgano está ubicado de ambos lados. El término ipsilateral significará que los órganos están ubicados en el mismo lado del cuerpo. Y el término contralateral significará que los órganos estarán en diferentes lados. Bueno, continuando con las regiones anatómicas, encontraremos que para estudiar las regiones anatómicas dividiremos el cuerpo en 2 regiones, las cuales serán la región axial y la región apendicular. ¿Okay? La región axial se dividirá en región cefálica, que sería de la cabeza, región cervical del cuello, región torácica del tórax, región abdominopélvica y la región perineal, que es el perineo. Para la región cefálica, que indica que es en la cabeza, encontraremos que se divide en 2 regiones, que sería la región facial y la región craneal. Para la región facial encontraremos diversas regiones, entre ellas la bucal, la nasal, etc. Y para la región craneal encontraremos la frontal, la occipital y la parietal, etc. Ahora, para la región apendicular, esta se dividirá en miembro superior y miembro inferior. En el miembro superior encontraremos el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano, mientras que en el miembro inferior encontraremos la cabeza, muslo, rodilla, pierna, tobillo y el pie. Siguiendo con el siguiente tema, se encontrará con el área precordial, ¿okay? Que sería esto, en donde tenemos el tórax y las costillas. La región precoidal se encuentra enmarcada desde la línea axial anterior derecha hasta la línea axial posterior izquierda y desde el punto opérculo torácico hasta el epigastrio. Ahora, siguiendo con el siguiente tema, daremos la región abdominopélvica y las 9 regiones. Esta región va a estar dividida por unas líneas en diferentes regiones, como se puede ver aquí. La línea medioclavicular parte de la mitad de la clavícula, como se puede ver aquí, la mitad de la clavícula, y va a bajar dividiendo de manera vertical en un lado y del otro también. También acá, en ambas clavículas se va a dividir y se va a tomar de referencia
la línea medioclavicular. Después tendremos a la línea subcostal, o también llamada línea transpilórica, que se traza justo donde terminan las costillas, o sea, hacia aquí. Y por último tendremos la otra línea horizontal, que se llama la línea transtubercular, que va desde la cresta ilíaca hasta la otra cresta ilíaca. Bueno, después de haber trazado esas líneas, nos van a quedar 9 regiones, como se puede ver aquí. Nos quedará el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo y el flanco derecho, luego el flanco izquierdo, después la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda, y en medio, en la parte medial, nos quedará el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. La importancia que tendrán estos cuadrantes será el indicar qué órganos se ubican en cada uno. Ahora, en el hipocondrio derecho encontraremos el hígado, al riñón derecho, a la vesícula, el ángulo hepático del colon y el lóbulo del hígado. En el epigastrio encontraremos el estómago, el páncreas, el duodeno, el lóbulo izquierdo del hígado. En el hipocondrio izquierdo encontraremos la cola del páncreas, el riñón izquierdo, el vaso y el ángulo esplénico del colon. En el flanco o vacío derecho encontraremos el uréter derecho y el colon ascendente. En el mesogastrio encontraremos la región umbilical, encontramos el colon transverso, el mesenterio, las asas delgadas intestinales y parte del intestino delgado. En nuestro flanco vacío izquierdo encontraremos el uréter izquierdo del riñón, el colon y el colon descendente. En la fosa ilíaca derecha, en el caso de las mujeres, encontraremos la trompa de falopio derecha y el ovario derecho, la válvula ileoceálica. También después pasaremos a la fosa ilíaca izquierda y en esta encontraremos el colon sigmoideo y en el caso de las mujeres encontraremos las trompas de falopio y el ovario izquierdo. Y en la región del hipogastrio encontraremos la vejiga, al útero en caso de las mujeres, las asas delgadas intestinales y el recto. Aquí les voy a hablar de los diferentes sistemas y aparatos del cuerpo humano. Para hablar de sistemas vamos a hablar del conjunto de órganos homogéneos o semejantes en origen y estructura. Dentro de los sistemas principales vamos a tener el sistema esquelético, el nervioso, el tegumentario, linfático y por último el sistema musculatorio. A diferencia de los sistemas, los aparatos van a ser órganos heterogéneos o diferentes entre sí en estructura y origen. Dentro de los principales vamos a tener el aparato respiratorio, el endocrino, el circulatorio y por último el aparato reproductor. Niveles de organización de los sistemas biológicos. Partículas subatómicas. Este nivel es el más simple de todos y está formado por electrones, protones y neutrones. Átomo. Unidades que forman la materia. Moléculas. Las moléculas consisten en la unión de diversos átomos. Las moléculas pueden ser orgánicas, como la glucosa, lípidos o grasas, o inorgánicas, como el agua, sales minerales, gases y óxidos. Orgánulos. Diminutas estructuras que se encuentran en el interior de la célula y realizan tareas específicas. Supone la unión de varias moléculas para formar estructuras. Célula. Las moléculas se agrupan en unidades celulares con vida propia y capacidad de autorreplicación. Las células pueden ser eucariotas o procariotas dependiendo de su estructura. La célula es la unidad básica para la vida, tal y como lo señala la teoría celular. Tejido. Es una agrupación de células semejantes para realizar una tarea específica. La histología es la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos. Órgano. Los órganos son agrupaciones de diferentes tejidos para realizar funciones específicas. Sistema o aparato.
Los órganos se estructuran en aparatos o sistemas más complejos que llevan a cabo funciones más amplias. Organismo. Nivel de organización superior en el cual las células, tejidos, órganos y aparatos de funcionamiento forman una organización superior como seres vivos, animales, plantas, insectos, etc. Los hay unicelulares y pluricelulares. Población. Los organismos de la misma especie que pueden reproducirse entre sí y tener descendencia fértil se agrupan en determinado número para formar un núcleo poblacional. Los miembros de una misma especie que comparten un espacio para vivir forman entonces una población. Comunidad. Las poblaciones de distintas especies que viven e interactúan en una misma área forman una comunidad. Ecosistema. El conjunto formado por los seres vivos de una comunidad, el entorno físico que habitan, los elementos no vivos como las rocas, agua, etc., más las relaciones que se establecen entre ellos, forman un ecosistema. Las poblaciones, comunidades y ecosistemas son estudiados por la ecología. Paisaje. Comprende varios ecosistemas diferentes dentro de una determinada unidad de superficie. Región. Supone una superficie geográfica que agrupa varios paisajes. Bioma. Son ecosistemas de gran tamaño asociados a unas determinadas características ambientales como la humedad, temperatura y radiación. Biosfera. Es todo el conjunto de seres vivos y componentes inertes que comprenden del planeta Tierra, o de igual modo, es la capa de la atmósfera en la que existe vida. Es el más alto nivel de organización de los seres vivos y abarca todos los demás niveles. Yo voy a hablar de la célula animal, específicamente voy a nombrar los organelos principales de los cuales está constituida una célula. El primero de ellos va a ser una membrana celular que está en la parte externa, delimitando a la propia célula, formada por una capa doble de lípidos. Va a tener un citoplasma, que es un fluido gelatinoso, y es ahí donde se van a encontrar todos los organelos de la célula. Va a tener un núcleo que está compuesto por la envoltura nuclear, que encapsula el nucleoplasma, contiene un nucleolo y el ADN condensado. Va a tener el aparato de Golgi, que es un centro de glucosilación, donde se terminan de sintetizar los esfingolípidos, con su región cis, medial y trans. Va a tener el nucleolo, que como mencioné está dentro del núcleo y es el encargado de sintetizar el ARN ribosómico. Las mitocondrias van a transformar la energía en formas utilizables para llevar a cabo reacciones celulares. Los lisosomas son organelos relativamente grandes formados por el aparato de Golgi que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas que van a ayudar a degradar el material intracelular. Y por último, el retículo endoplásmico de tipo liso y rugoso, que va a ser esta red de túbulos que se extienden por todo el citoplasma y ayudan precisamente a la síntesis de proteínas y de lípidos. División celular de tipo mitosis y meiosis. La división o ciclo celular es la secuencia de crecimiento y división de una célula. Interfase. La interfase es el periodo que atraviesa la célula en el cual lleva a cabo actividades como crecimiento, síntesis y movimiento de materiales dentro y fuera de la célula con la finalidad de prepararla para la mitosis o meiosis. Mitosis. La mitosis es llevada a cabo por las células somáticas. Como resultado se obtienen dos células diploides. Las células hijas poseen información genética idéntica a la original. Sus fases son: profase. La cromatina se enrolla para formar cromosomas. El nucleolo desaparece. Los centriolos forman una estructura en forma de estrella llamada áster y se mueven hacia los polos opuestos de la célula para formar un huso mitótico, una estructura que guiará a los cromosomas en sus movimientos. Metafase. Los cromosomas se ordenan uniéndose al huso mitótico, formando una placa ecuatorial. En esta etapa los cromosomas pueden ser visibles en el microscopio. Anafase. Los cromosomas se separan y las cromátidas se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Telofase. Reaparece el nucleolo y la membrana nuclear. Los cromosomas se alargan y vuelven a su forma de cromatina y desaparece el huso mitótico. Meiosis.
Llevada a cabo por las células germinales encargadas de la reproducción, permite el intercambio genético de cromosomas materno y paterno, proporcionando variabilidad genética. Como resultado se obtienen 4 células haploides. Las células hijas poseen información genética distinta al original. Se efectúa por medio de 2 divisiones meióticas, cada una a su vez consta de 4 fases. Fases de la meiosis 1. Profase 1. La cromatina se condensa para formar cromosomas, se desintegra el nucleolo. Los centriolos forman el áster y forman el uso mitótico. Los cromosomas homólogos llevan a cabo el crossing over, un intercambio de información genética que permite heredar de la madre y del padre. Metafase 1. Los cromosomas se ordenan, uniéndose al uso mitótico, formando una placa ecuatorial. Anafase 1. Los cromosomas se separan y las cromátidas se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Telofase 1. Reaparece el nucleolo y la membrana nuclear. Los cromosomas se alargan y vuelven a su forma de cromatina. Desaparece el uso mitótico. Tras esta fase se generan 2 células con un número diploide de cromosomas cada una, constituido por 2 cromátidas. Fases de la meiosis 2. Profase 2. La cromatina se condensa para formar cromosomas, se desintegra el nucleolo, los centriolos forman el áster y forman el uso mitótico. Metafase 2. Los cromosomas se ordenan uniéndose al uso mitótico, formando una placa ecuatorial. Anafase 2. Los cromosomas se separan y las cromátidas se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Telofase 2. Los cromosomas se alargan y vuelven a su forma de cromatina y desaparece el uso mitótico. Tras esta fase, el citoplasma de las 2 células obtenidas hasta ahora se divide y se originan otras 2, por lo que se producen al final 4 células haploides, en las cuales cada cromosoma tiene solamente una cromátida. Bueno, siguen los tipos de tejidos, los cuales son 4. Es el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Estos a su vez se subdividen en varios niveles, que es para el primer tejido, que es el conectivo, hay tejido conectivo adiposo, tejido cartilaginoso, tejido conectivo laxo, tejido fibroso denso, tejido hemopoyético y tejido óseo. Para el segundo tejido, que es el epitelial, hay epidermis, endotelio y epitelio. Para el tercer tejido muscular, este tendrá 3 subniveles, que es el tejido muscular liso, tejido muscular estriado y tejido muscular cardíaco. Para el cuarto tejido, que es el nervioso, no hay más subniveles. Bueno, regresando al tejido conectivo, el tejido conectivo une a otros tejidos como el óseo, el sanguíneo y el linfático. Este está conformado por células, fibras y sustancias intracelulares. Ahora, el tejido conectivo adiposo acumula grasa. Esta tiene poca sustancia intracelular y dentro de esta se encuentran las fibras. Usualmente este tejido se encuentra en el abdomen y en las nalgas. El tejido cartilaginoso contiene una sustancia intracelular que se asemeja a un plástico duro y resistente. Este recubre la superficie de los huesos que intervienen en las articulaciones, el pabellón de la oreja y las aletas de la nariz. El tejido conectivo laxo tiene una sustancia intercelular abundante, contiene tanto células y fibras, los cuales suelen estar en cantidades semejantes en este tejido. También este tejido lo podemos ubicar dentro de los epitelios, circundando músculos, nervios y vasos sanguíneos. El tejido fibroso denso tiene pocas células, pero cuenta con numerosas fibras. Este constituye los tendones que fijan los músculos a los huesos. El tejido hemopoyético fabrica células de sangre, como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Se puede encontrar en el interior de algunos huesos, costillas, vértebras, extremidades y los huesos del cráneo. El tejido óseo tiene numerosas prolongaciones que se interconectan. También tiene una sustancia intracelular de mayor solidez que la del tejido cartilaginoso. Como cuenta con sal de calcio, esta cuenta con mayor dureza. Ahora, siguiendo con el tejido epitelial, este tiene como función proteger sus células que están muy juntas. La epidermis es la que conforma la superficie exterior del cuerpo.
Este siempre es expuesto a un desgaste permanente, por eso tiene numerosas capas y bueno, las células que se encuentran en la superficie se deshidratan y mueren y se desprenden. Y esto se produce constantemente en las células nuevas, que se trasladan hacia la superficie y reemplazan a las nuevas. El endotelio recubre el interior del corazón y los vasos sanguíneos, y por último el epitelio envuelve el interior de los órganos y de los aparatos digestivos, respiratorio, urinario y reproductor. Este tejido cumple la función de proteger y secretar. Por último, el tejido nervioso está conformado por células especializadas en la recepción de estímulos. Estas responden a través de una onda de excitación llamada impulso nervioso que transmite a otras células. Por último, tenemos la clasificación de los epitelios de revestimiento y glandulares. Para empezar, empezaremos con el tejido epitelial. Tiene como características que algunas de sus células se organizan en una o varias capas, como aquí se puede ver, una o varias capas. Ahora, el espacio entre las células es mínimo y las células presentan superficies libres en su polo superior, el cual casi pues siempre está en contacto con la luz. El tejido epitelial se va a clasificar de dos formas según sus estratos o sus formas. La forma toma en cuenta sus planos escamosos, cúbicos y cilíndricos, como se puede ver aquí. Y los estratos tomarán en cuenta si son simples o estratificados. Será simple si tiene solo un conjunto de células o tiene dos o varias capas, como aquí se puede demostrar. Ahora bien, los epitelios crean una barrera selectiva en medio externo del tejido conjuntivo subyacente. Si el epitelio tiene solo un estrato de células se le llamará simple, pero si tiene dos o más estratos de células será estratificado. Aquí se puede ver uno simple y uno estratificado. Ahora, según las células que tengan, también se clasificarán si son, bueno, por ejemplo, si las células son más anchas que altas, serán planas. Si son igual de anchas que altas, serán cúbicas. Y si son más altas que anchas, serán cilíndricas. El epitelio glandular es la segunda opción, o bueno, segunda clasificación que existe en cuanto a epitelio, y conforma las glándulas del organismo. Son células o cúmulos de células cuya función es la secreción, y aquellas sustancias que secreten es denominada producto de secreción, como aquí se puede ver. Ahora, este se produce de manera intracelular y se almacena en vesículas llamadas gránulos secretorios antes de ser liberadas. Las glándulas se forman durante el desarrollo embrionario y estas se van a clasificar en dos grupos que son las glándulas exócrinas y las glándulas endocrinas. Ahora, las glándulas exócrinas son aquellas que liberan su producto de secreción en una superficie epitelial, ya sea interna o externa. Ejemplos de estas glándulas son las glándulas sudoríparas, las mamarias, las salivales, las sebáceas, la parte exócrina del páncreas y los lagrimales. Ahora, y por último, las glándulas endocrinas son aquellas que no tienen conductos excretores, pues perdieron su unión con el epitelio que la originó, por lo tanto, vierten sus productos de secreción directamente en la sangre o a la linfa para viajar hasta alcanzar las células u organismos denominados blanco o diana, que es donde se ubica y ejerce su efecto determinado. Su secreción viaja a través de hormonas, mediadores receptores o neurotransmisores. Ejemplos de estas glándulas son la hipófisis, la epífisis, que podría llamarse glándula pineal, también la glándula tiroides, la glándula paratiroides, el páncreas, la parte endocrina, claro, porque hay endocrina y exócrina, las glándulas suprarrenales, los ovarios, testículos y placenta.